abierta la mesa. Marcos Novaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nico, por la invitación y felicitaciones por el seminario. Sospecho que está hecho en realidad, es una excusa para juntarnos y celebrar el cumpleaños de Lori, ¿no? Que es hoy. No sabía, pero hoy es el cumpleaños de Loris. Feliz cumple. Bueno, pero ya que tenemos que hablar de la democracia, hablemos de la democracia, dejamos el cumpleaños para después. Bueno, a ver, yo voy a tratar de referirme a la cuestión esta del gobierno democrático, que me parece que está un poquito en duda respecto de su calidad, digamos, ¿no? Me parece que un poco los datos que mostraba él al principio son bastante indicativos de que, bueno, no hay alternativa al sistema, pero el malestar con el rendimiento del sistema es muy alto, ¿no? Y esto tiene que ver con gobiernos democráticos que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? ¿Y cómo es que gobiernan las democracias latinoamericanas? Bueno, gobiernan con coaliciones, ¿no? Esta es una gran novedad de las últimas décadas que sorprendió a muchos politólogos que imaginaban que no iba a ser fácil que gobernaran coaliciones en sistemas presidencialistas, con las características de los sistemas latinoamericanos y demás. Bueno, no es tan así. Parece que las coaliciones pueden prosperar en esta región, y lo han hecho, pero con rendimientos muy desiguales, ¿no? Y entonces, buena parte de la discusión, digamos, de las últimas 2 décadas sobre coaliciones en la región tiene que ver con, bueno, cuáles son los factores que permiten, ayudan al buen funcionamiento de coaliciones y la transformación de coaliciones electorales en coaliciones de gobierno. Entonces yo me voy a tratar de referir un poco a esto, a cómo está esta discusión hoy, y cómo esto puede aplicarse al caso argentino, digamos, donde hemos tenido coaliciones, en algunos casos bastante duraderas, pero hasta ahora no tenemos experiencias de coalición exitosas, digamos, ¿no? Exitosas en la gestión de gobierno. Participamos de esta moda, digamos, más que moda, digamos, una necesidad de gobiernos de coalición, hasta el peronismo es ahora coalicional, digamos, ¿no? Dicen, nosotros también somos una coalición, ¿no? El Frente de Todos es una especie de versión coalicional del peronismo. Todo esto, de todos modos, hasta ahora no ha dado lugar a experiencias exitosas de gestión, por lo menos de alcance nacional, ¿no? Y entonces, bueno, oportuno preguntarse por qué, ¿no? ¿Qué cosas están faltando? ¿Por qué algunas coaliciones no logran transformarse? Digamos, de ser coaliciones electorales exitosas no han logrado pasar a ser coaliciones de gobierno exitosas. Y bueno, sobre eso, digamos, hay enorme literatura, hay mucha experiencia reciente, como decía, digamos, en los últimos años todo esto se ha expandido notablemente como campo de estudio y de acumulación de experiencias, ¿no? Y uno lo que podría encontrar, digamos, en la literatura es un listado, digamos, de factores que son incentivos o desincentivos a las coaliciones, y uno podría ubicar los casos según cómo se agrupan según esos factores y identificar, digamos, ¿no? Aquellos que son más, que han tenido mejor suerte, reúnen buena parte de los incentivos que estimulan las coaliciones de gobierno, ¿no? Sistemas unitarios funcionan mejor que sistemas federales. Elecciones uninominales o binominales ayudan más que sistemas proporcionales. Y una cantidad de otros factores, ¿no? Elecciones simultáneas. Y entonces, bueno, obviamente, por ejemplo, el caso chileno reúne muchos de estos incentivos y es lógico que tiene coaliciones bastante exitosas, ¿no? Otros países que no tienen esos incentivos, entre los cuales está Argentina, no tienen experiencias muy exitosas, ¿no? Las coaliciones son más precarias.
Ahora hay casos que son como más, digamos, mezcla, digamos, ¿no? Mezcla de factores a favor y en contra. Por ejemplo, un ejemplo interesante es el caso de Brasil, ¿no? Brasil tiene algunos rasgos que desaconsejarían la formación de coaliciones, digamos, ¿no? Es un sistema federal bastante heterogéneo, muy desigual, con representación proporcional, con elecciones muy frecuentes, digamos, ¿no? Hay una cantidad de factores que no estimulan las coaliciones. De todos modos, Brasil tiene una larguísima historia de experiencias coalicionales, en muchos casos muy exitosas, ¿no? Tanto los gobiernos de Cardoso como los gobiernos de Lula fueron coaliciones muy potentes, ¿no? Entonces, no todos los rasgos institucionales parecen tener tanta importancia, digamos, ¿no? Puede haber factores que son tal vez más relevantes y que no tienen que ver con estos elementos generales del sistema, ¿no? Y entonces tal vez lo que convenga hacer es digamos, prestarle más atención al problema de la configuración de los partidos, ¿no? Tal vez el modo en que se organizan, compiten y se diferencian los partidos sea algo que tiene más importancia que estos rasgos institucionales generales, ¿no? Tal vez, bueno, si los partidos tienen una configuración donde hay diferencias pero complementariedades, es un elemento más relevante que el hecho de tener un sistema federal, ¿no? El federalismo puede ser compatible con coaliciones si, por ejemplo, tenemos partidos regionales que se dividen el trabajo, por decir así, y cooperan más o menos fácilmente entre sí, ¿no? Y eso es uno de los rasgos que podemos encontrar en Brasil, ¿no? Donde los partidos tienen una inclinación a cooperar y fácilmente establecen mecanismos de complementariedad. Entonces, yo quisiera enfocarme en los minutos que me quedan en estos mecanismos de complementariedad, ¿no? Que me parece que son los más interesantes y son los más novedosos en el caso argentino, y explican la mutación de los partidos en dirección a la cooperación, que me parece que es un proceso lento, incompleto, sin duda, pero que puede, a lo largo del tiempo, puede permitir que aprendamos más de este oficio de formar y sostener coaliciones. Que me parece un tema importante por varias cosas. Una es que la cooperación entre los partidos supone ya de por sí el hecho de que los partidos aceptan que para formar mayorías ellos no alcanzan, digamos, ¿no? Y esto es un aprendizaje muy importante para los partidos que van en dirección contraria a las tendencias holistas de las que hablaba Lore, ¿no? O sea, si los partidos aceptan que no son naturalmente una mayoría del pueblo, que no son el pueblo, entonces estamos un poco más a distancia, digamos, ¿no? Más lejos de esa tradición religiosa, digamos, ¿no? de competencias cuasi religiosas por el poder, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en Argentina eso se observa, digamos, y se observa en muchos otros países en la región, donde es cada vez más raro que los partidos puedan formar mayorías, mucho más que las sostengan en el tiempo, y por lo tanto, necesariamente tienen que relativizar sus identidades, ¿no? Y su tradición un poco excluyente o globalizadora o unanimista, por decir, usar la expresión. Eso me parece que es un aprendizaje muy importante, ¿no? Que se ve estimulado precisamente cuando hay electorados diferenciados cuya representación no es absorbible, digamos, ¿no? O sea, vos vas a cooperar con otro partido y lo vas a hacer en forma sostenida a lo largo del tiempo, si aceptás que no vas a poder representar el electorado del otro, y no lo vas a poder hacer no solamente hoy por un problema coyuntural, sino que no lo vas a poder hacer tampoco en el futuro. Entonces tu cooperación va a ser sostenida en el tiempo. Eso es un gran aprendizaje y digamos, tiene que ver con la experiencia de fragmentación partidaria, pero también con la consolidación
de los partidos resultantes de esa fragmentación. Entonces, en los periodos de transición, esto suele no ser tan fácil, ¿no? O sea, cuando un partido que aspiraba a ser el representante de la nación ha dejado de tener capacidad de formar mayoría, pero todavía se resiste a aceptarlo, probablemente su disposición a cooperar sea acotada, ¿no? Y hay una buena cantidad de experiencias de este tipo, digamos, una de ellas es la de radicalismo a fines de los 90, ¿no? ¿Cuál era la mentalidad con la cual el radicalismo en Argentina cooperó con el FREPASO en la formación de la alianza? Con la idea de, bueno, el FREPASO es hoy una moda que va a durar muy poquito y va a durar menos si nosotros, como radicales, recuperamos la capacidad de formar una mayoría no peronista lo más rápido posible, ¿no? Entonces, la cooperación es circunstancial, ¿no? El objetivo de la cooperación es terminar con la cooperación, es absorber a esa fuerza circunstancial, resultado de una crisis que hay que superar. Bueno, ese es el modo en que el radicalismo entró en alianzas a fines de los 90. No es el modo en que el radicalismo se concibe hoy en su cooperación con otros partidos. ¿No? La gran diferencia que existe en términos cooperativos y de estabilidad coalicional entre la alianza y Cambiemos es que ningún radical tiene ya los años 2000 en la cabeza que por sí mismo puede volver a ser una mayoría, sobre todo porque está muy cerca de la extinción, digamos, ¿no? Entonces, más que vocación por ser mayoría, tiene una vocación por tratar de sobrevivir, y eso me parece que es un incentivo muy diferente al que tenían Alfonsín y de la Rúa en los 90. Entonces, esta cuestión, digamos, de la experiencia de la convivencia con los demás partidos me parece que es muy importante, y es un aprendizaje que todos los partidos latinoamericanos han hecho, digamos, ¿no? O sea que con sus más y sus menos, que todos los partidos acepten que le va a ser muy difícil o casi imposible formar mayorías por sí mismos, me parece que ha sido una novedad de las últimas décadas que hay que valorar y hay que saber aprovechar. Ahora, junto con esta complementariedad electoral existen muchas otras complementariedades, ¿no? O sea, los partidos cooperan también porque necesitan, además de tener votos y territorio, ahí donde no los consiguen por sí mismos, necesitan liderazgos técnicos, experiencia de gobierno, representación sectorial, bueno, una cantidad de otros recursos. Y también se complementan los objetivos, ¿no? Los partidos no solamente cooperan porque complementan recursos, sino cooperan también porque complementan los objetivos, tanto en términos de cargos como de políticas, ¿no? Los partidos frecuentemente también se dividen el trabajo respecto de cuáles son las áreas de crecimiento que cada uno aspira a tener como prioritarias, ¿no? Los partidos en Brasil, cuando entran en coalición, se diferencian claramente entre aquellos que van a competir por la presidencia y los que desde el principio aceptan que no van a participar de esa competencia, pero sí compiten por los poderes federales, los estados, cargos en las legislaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa división de objetivos también es muy importante, y en términos de agenda pasa lo mismo. Bueno, para los partidos puede ser muy difícil cooperar si son distantes ideológicamente, pero si esa distancia se combina con una diferencia de prioridades en términos de agenda, es más fácil. O sea, un partido que está focalizado en temas de transparencia, por más que sea más bien de izquierda, puede estar inclinado a cooperar con un partido de derecha, si no le importa demasiado el tipo de política económica que se vaya a hacer, ¿no? Y ese tipo de cosas se encuentran también todo el tiempo en la política latinoamericana, incluida la política argentina, digamos. Uno de los aciertos, por decir así, de la configuración de Cambiemos en el comienzo de su gestión fue que esa división del trabajo fue muy clara, ¿no? El PRO ejercía el gobierno nacional, el radicalismo iba a recomponer su poder territorial y la coalición cívica iba a ser el fiscal legislativo. Y eso era una casi espontánea división del trabajo, donde cada partido tuvo su área de crecimiento. Dejó de ser tan fácil
cuando el radicalismo se reactivó como partido nacional, y empezaron a tener otras ambiciones, ¿no? Y esa es un poco la situación actual. Pero, digamos, esa división de objetivos o complementariedad entre objetivos es muy importante. Ahora, yo creo que también hay que ver qué es lo que pasa cuando las coaliciones tienen tal diferencia en términos de recursos y objetivos que las tendencias a comportamientos oportunistas son más fuertes, ¿no? O sea, la división las diferencias entre los partidos también estimulan comportamientos oportunistas. Si yo tengo solamente objetivos distritales, entonces no me importa mucho la política nacional que haga mi aliado, pero por lo tanto tampoco me importa demasiado si le va bien o mal, y si yo tengo que cambiar de aliado lo hago también con gran facilidad. Entonces, esas coaliciones pueden no durar, digamos, ¿no? Y eso también es una experiencia que en Brasil se está repitiendo, ¿no? De partidos que tienen un comportamiento muy oportunista por estas características, digamos, de heterogeneidades muy marcadas. Entonces, tal vez la mejor configuración es una que complementa diferencias con coincidencias, y eso es lo más difícil de conseguir, digamos, ¿no? Sobre todo en países que tienen una configuración tan compleja como Argentina o Brasil, y que además están marcados por la inestabilidad, ¿no? Ese es tal vez uno de los problemas que tenemos, que me parece que se comentó en el primer panel, que es que en un contexto de inestabilidad los partidos tienen muy difícil cooperar en el mediano y largo plazo. Y esa sí es una característica que Argentina ha tenido en las últimas décadas y que difícilmente vaya a poder superar en los próximos años. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.